Placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Iniciamos porque es noticia México y Estados Unidos. La frontera sur será caótica por un tiempo, dice Joe Biden. El gobierno federal y el de Texas militarizan la frontera entre los dos países para repeler la inminente llegada de más de 150,000 migrantes quienes aguardan en albergues y calles del norte de México a la espera de cruzar la frontera, animados por el cambio de las políticas de asilo a partir de este viernes. Y es noticia también Pakistán. El caos se apoderó de las principales ciudades del país, donde los ciudadanos salieron a protestar por el arresto del ex primer ministro y líder de la principal formación opositora del país, Imran Khan, cuando acudía a un tribunal por un caso de corrupción. Para analistas, el arresto equivale a prender fuego en un polvorín. Y es noticia, la República Árabe Saharaui Democrática cumple 50 años la lucha por un Estado saharaui independiente del Frente Polisario, Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. El análisis lo comenzamos de inmediato. En noticia México y Estados Unidos, la Casa Blanca advierte que no solo habrá expulsiones hacia México, sino que quienes ingresen ilegalmente a su territorio no serán elegibles para obtener asilo y terminarán deportados, salvo que demuestren un temor razonable de persecución en sus países. Cientos de migrantes llegan a la frontera entre México y Estados Unidos con la ilusión de alcanzar el llamado sueño americano. Buscando nuevas oportunidades para la familia, dejando atrás la familia un poco, dejé mis hijos, mi mamá, buscando un sueño. El fin del llamado Título 42, por el que 2,8 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos, bajo el argumento de mantener las medidas de salud durante la pandemia por COVID-19, ha provocado que muchas de ellas se entreguen a las autoridades. Solo algunas corren con suerte. Y nos entregaron el permiso para poder circular en el país, nos dieron cita y todo para entregarnos asilo político acá. No he pensado en entregarme porque a muchos amigos se han entregado y lo han sacado para México y en México prácticamente nos están matando a nosotros. Organizaciones promigrantes les informan que tras el Título 42 quedará vigente el Título 8, que contempla cárcel para quien llegue a territorio estadounidense tras haber sido deportado. Entonces estamos viendo la implementación de una política muy dura que nos sorprende mucho porque Biden prometió en su campaña una política más humana a la frontera, una reforma migratoria, el rehacer el sistema de asilo. No está sucediendo. El propio presidente estadounidense ha reconocido las dificultades que vendrán con el fin del Título 42. Hemos conseguido una abrumadora cooperación de México. Va a ser caótico por un tiempo. Pese a ello, migrantes se apuran a llegar a la frontera con la idea de poder cruzar. Nos vamos hasta la Ciudad de México para tener más actualizaciones sobre este tema con nuestro corresponsal permanente en esa capital. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, y se acota cada vez más el tiempo para que culmine el llamado Título 42, que de alguna manera pues ha frenado y expulsado personas migrantes de Estados Unidos bajo el argumento de que pues se deberían procurar las medidas sanitarias tras la pandemia por COVID-19. Ahora lo que está ocurriendo en la información que tenemos desde México es justamente que se ha dado una acción de militarización de la frontera, especialmente en los límites entre México y el estado de Texas en Estados Unidos. Justamente Texas, que como sabemos ha sido uno de los principales promotores de pues que se detenga la migración y que sea expulsada. Y al respecto, hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues ordenó que se envíen 1,500 soldados a la zona fronteriza justamente para contener a la migración. Inclusive, en declaraciones que dio el día de ayer desde la Casa Blanca, reconoció que habrá una situación de crisis temporal ante pues la desinformación que ha habido tras pues la próxima culminación de este llamado Título 42. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues por un lado, el gobierno mexicano ha insistido en que no se dejen engañar en un mensaje que se dio hacia las personas migrantes, que no se dejen engañar. La culminación del Título 42 no quiere decir que se abran las fronteras, ni tampoco que vayan a terminar las deportaciones. Por el contrario, con el término del Título 42 continúa en vigor el llamado Título 8, que prevé sanciones que se pueden considerar como más severas. Por ejemplo, una persona que cruza de manera indocumentada a Estados Unidos y que es deportada, si regresa a Estados Unidos, entonces será encarcelada hasta por 5 años. Esto hay que tomarlo en cuenta porque seguramente habrá mucha información al respecto. Por lo pronto, estas últimas horas se ha registrado un crecimiento de la ola migrante en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Hay que recordar también que se dio una llamada telefónica entre los mandatarios de ambas naciones, una llamada de aproximadamente 1 hora, en donde se prometió atender el tema de la migración con un sentido humanista. Habrá que ver cómo es y desde el lado mexicano se ha pues emitido un comunicado de prensa por parte de la Cancillería en el sentido de que se van a reforzar las acciones para poder apoyar a los hermanos migrantes, pero la realidad es que hasta ahora pues se ha visto una situación de militarización en la frontera, especialmente en la zona, insisto, limítrofe con el estado de Texas. Estaremos pendientes de lo que se dé de información en las próximas horas. Una vez que concluya, que termine este Título 42, seguramente habrá más información que estaremos destacando en los siguientes espacios aquí a través de la señal de Telesur. Por lo pronto, es la información que tenemos desde México. Las gracias, Daniel, por estas actualizaciones, pero seguimos en México para conversar con la especialista en temas migratorios, Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora de México. Gracias por atender nuestro llamado, Leticia, pero ¿qué va a pasar a partir de este viernes en la frontera? Ya han llegado los primeros soldados estadounidenses a esta frontera. Supuestamente se ha ampliado el repertorio de opciones migratorias como procesamiento de cupos de migrantes, reunificación familiar, asilo, refugio, una aplicación móvil para aplicar. Pero ¿qué va a suceder? Muchos migrantes aún no saben qué hacer. Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias, Rolando, por esta invitación. Sí, lo que estamos viendo ahora es realmente un momento pues que se le pone una fecha y con esa fecha aparentemente las cosas cambian y cambian, pero realmente al paso de un tiempo. Yo creo que lo que vamos a ver se va a empezar a notar de una manera más sensible en las próximas semanas, porque muchas personas más están llegando al país, a México, no solo a la frontera sur, caminando por el territorio, sino concentradas ya en la frontera norte de México, con la intención de cruzar eventualmente a Estados Unidos, creyendo que porque se quita el Título 42 se facilita. Ellos también lo saben, porque esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Las propias redes de personas migrantes van transmitiendo la información y es claro que esto que mencionaba ahora al final, de que hay un formato, una manera de tratar de solicitar un tipo de visado a Estados Unidos que es por una aplicación. El problema con esta aplicación es que, entre otras cosas, bueno, las dificultades propias de cualquier aplicación, si se tiene o no acceso a Internet, incluso el tipo de celular que se pueda tener de teléfono móvil, pero también hay una cosa y hay que entenderlo muy claro. Hay restricciones que hablan de una selectividad del tipo de migración que va a permitir Estados Unidos por esta vía. Es decir, que sí, se va a mantener todo un grupo
que no va a poder tener las condiciones, que hemos hablado de esto en otras ocasiones, digo, yo creo que es algo muy público, pero que se tenga un patrocinador en Estados Unidos, que se cuente con ciertos recursos, que se pase un cuestionario que pone el gobierno estadounidense, que incluye, entre otras cosas, eventualmente, de ser aceptado, llegar por vía aérea, o en el caso de los que ya están en México, bueno, pues hacer este trámite que implica esperar en territorio mexicano, cosa que obviamente también les implica recursos. Entonces, esto hace que el flujo se cargue a una selección de quienes van a cubrir eso, y quienes no lo cubren, pues son al final de cuentas las personas que se quedan en esto que le llamamos limbo migratorio, porque quieren seguir en Estados Unidos, pero su destino acaba siendo México, Rolando. Se habla, Leticia, de miles de personas. Algunas cifras dan cuenta que serían alrededor de 150,000 los migrantes que ya están en las calles de México esperando este momento, con la premura de cruzar antes o después del viernes. Pero ¿qué implica todo este fenómeno? Sabemos ya lo que les espera o lo que les podría esperar del otro lado de la frontera, pero ¿qué implica esto también para el lado de la frontera mexicana? Pues ha sido una situación muy delicada desde hace ya varios años, porque este título 42 que se impuso por el pretexto de la pandemia, también se juntó con otro programa que se llamaba Quédate en México, que justamente enviaba a las personas que solicitaban asilo el mismo formato, a esperar en México a que se diera el procesamiento de su trámite. Entonces, lo que ha pasado es que la concentración de personas en el país, sobre todo a lo largo de las fronteras, digo, estamos hablando de un país inmenso, pero aún así son ciudades, son comunidades que reciben una población con la que no contaban un día antes, ¿no? Y esto ha llevado a que en algunos casos se han instrumentado algunos lugares de recepción de las personas. En algunos otros casos también la sociedad local ha sido muy activa en facilitar y ayudar, pero tenemos que hablar también del otro lado, la parte muy dura. También hay gente de la población que ha llegado a abusar, la criminalidad ha sido muy, digamos, ha tomado como objetivo a esta población migrante, sobre todo porque aunque son pobres, pues se presume que tienen redes que pueden ayudarles y los chantajean, los extorsionan, y también ha habido casos muy duros de asesinatos de personas. Entonces, no puedo hablarte de un lugar porque se ha dado a lo largo de varias partes de la frontera norte de México, ¿no? Y esto ha generado también tensiones locales que me parece que el gobierno mexicano lo que ha hecho es que pues simplemente de repente flexibiliza el paso, de repente se pone más rígido, pero también hay una parte de violación a los derechos humanos de autoridades mexicanas, no solo la criminalidad, que pues quedó manifiesto con este asunto de la tragedia que ocurrió hace un poquito más de un mes en Ciudad Juárez. Entonces, ha sido un escenario muy complejo y lo que se esperaría en este momento es un apoyo de emergencia en condiciones humanitarias para las personas que no van a poder cruzar, Rolando. Hay que repetirlo y decirlo con todas sus palabras, porque está también en un momento, en una coyuntura electoral, donde este tema también muestra, digamos, a los electores, ¿no?, esta capacidad de contener las fronteras, que ya sabemos que es un mantra estadounidense de toda la vida, de poder mostrar la fuerza, ¿no?, la hombría de aquel que podría decirse que es el presidente que logra mantener estas fronteras selladas. Entonces, ese discurso que es muy peligroso en términos de una relación bilateral como la que tiene México con Estados Unidos, pues echa a andar en esta ocasión con un tono más suave, vamos a decirlo, más elegante, más delicado, pero es la misma cosa ahora con el señor Biden que lo que fue con Trump en ese sentido, en términos de instrumentar una política dura respecto a transitar de las personas que lo que quieren es llegar a Estados Unidos, Rolando. Entonces, desde el punto de vista de esos migrantes que ya están allí apostados en la cercanía de la frontera y con la previsión que ya sabemos que le están esperando soldados del otro lado que pueden ser encarcelados, que pueden ser deportados o expulsados hacia México, ¿cómo resolver esta situación cuando ya se sabe, se ha reiterado que se le va a restringir el acceso a quienes no hayan pedido las solicitudes de un tercer país y ya van a ser declarados no aptos en el futuro para solicitar nuevamente la posibilidad de asilo, de refugio en Estados Unidos? Es una situación
situación muy delicada y realmente lamentable para las personas, y en términos de humanidad tendríamos que reaccionar distinto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las personas que intentan entrar a Estados Unidos, si solicitan un tipo de documento en México, quedan inmediatamente inhabilitadas para poder pedir solicitud de asilo en Estados Unidos, porque eso supone, bueno, es un supuesto, ¿no?, de que al final hay un Estado, en este caso sería México, que podría darles protección, seguimiento, digamos, una estancia documentada. Entonces, las personas no quieren hacer esa solicitud porque no quieren inhabilitar su posibilidad de hacer el trámite en Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que no hay 350,000 personas, Rolando, que ya han hecho la solicitud de refugio en México, que no sabemos si al final se acepte ese trámite, porque es la solicitud y luego el trámite lleva un tiempo, pero ya son personas que tienen un tipo de documento que implica que puedan estar con una estancia sin mayor problema. Tendría que ser, y ahí hay sus asegúnes, podría mencionarlos, pero esa estancia implicaría que pueden permanecer en el país, en tanto que se revisa su caso por la propia autoridad mexicana, pero ya no, por lo menos teóricamente, no podrían continuar con ese trámite al abrirse una posibilidad en Estados Unidos. Entonces, están atrapadas de alguna manera en su propia intención original, que era llegar a Estados Unidos, que hayan solicitado en nuestro país. La otra es que quienes no soliciten documentos, bueno, pues están en una situación de doble vulnerabilidad porque no tienen documentos estando en México, hasta para resolver algunas cosas muy básicas, que a mí me parece que ahí es donde la autoridad mexicana, y aprovecho esto para decirlo, tendría que ser muy flexible y entender que, por ejemplo, las personas a veces pues efectivamente no traen pasaporte de su país, pues porque no se puede sacar fácilmente o porque a distancia por alguna razón no tienen ese documento, y hay ciertas cosas que, bueno, se atoran muchísimo en México. México es un país con una cuestión burocrática muy severa, y para las personas en esta condición, sin algún documento, pues es muy cruel, y creo que sería el llamado que habría que hacer también en este caso yo como mexicana, a entender el momento que estamos viviendo, Rolando. Ya usted hablaba hace unos minutos del desafío que representa el hecho de entrar en un periodo electoral de cara a las presidenciales de 2024 en Estados Unidos, pero la Policía Fronteriza ha contabilizado ya en el último periodo 1.2 millones de interceptaciones de migrantes en la frontera sur. Pero yo le pregunto, ¿qué impacto podría tener realmente una reforma migratoria integral en Estados Unidos y cuáles son las posibilidades que esto se produzca a largo plazo? No parecería que en un periodo electoral esto pudiera adelantarse. Pues mira, no ha ocurrido, Rolando, y era una promesa de Biden. Digo, bueno, más allá de que sabemos que ningún presidente puede hacer magia, pero no logró mover fuerzas que hubieran resuelto realmente una situación muy lamentable, pero no de esta migración, sino de esa migración de los 12 millones de personas sin documentos que viven, trabajan, son parte de la sociedad estadounidense ya de tiempo atrás. Es decir, que hubiera regularizado a todas esas personas extranjeras que hoy por hoy ya radican en Estados Unidos, lo cual no resuelve, digo yo, este otro flujo, pero sí lo aliviana. ¿Por qué? Porque solo tienes un tema abierto. En este momento Estados Unidos tiene muchos temas abiertos, y tú hablabas de la coyuntura electoral en Estados Unidos, pero también en México, porque nosotros también cambiamos presidente el siguiente año, y es un momento en el que este tema se suma a la tensión que puede haber en términos, no tiene esa magnitud ni ese peso como ocurre en Estados Unidos, pero es un tema más a la agenda, pues, ¿no? Entonces, es delicado, y viéndolo en ese sentido político, pues a lo mejor habría cosas que desde países como México podrían darse como grandes lecciones de cosas que Estados Unidos no ha hecho. Digo, falta que se hiciera, pero creo que podría ser uno de los temas que se muevan también en un país como México. Otro tema clave en este punto, y que en algún momento parecía que los Estados Unidos habrían comenzado a entenderlo, es atender las causas estructurales del fenómeno de la migración. Cuando Kamala Harris visitaba, por ejemplo, los países de Centroamérica e identificaba
planteaban la necesidad de inversiones, de atender las causas estructurales de la migración en estos países, pero ¿a dónde fue a parar esto cuando en otras naciones, por ejemplo Cuba, se continúan las medidas de coerción, de impedir el acceso de la isla a recursos, se mantiene bloqueada y esto es una causa también de la migración hacia Estados Unidos? Bueno, tú tocas el tema fundamental, estructural. Al final de cuentas, hay una condición en la cual hay una responsabilidad directa de Estados Unidos en términos también de una situación que no deja ni siquiera que la propia economía nacional de los países pues muestren si pueden ser viables o no, caramba, ¿no? Yo creo que eso ya sería en un nivel estructural. Ahora, lo que sí te diría yo es que sí ha habido ciertos planes y programas que han ido caminando un tanto, pero no se nos puede olvidar que también la diversidad de gobiernos en el caso de la región centroamericana no es lo mismo el caso de un gobierno, un cambio de gobierno que hubo hace relativamente poco en Honduras, por ejemplo, a lo que vemos en otros países en los que no es tan fácil incluso la relación del gobierno de El Salvador con la de Washington, ¿eh? Entonces, eso hace que también las soberanías nacionales pues acuerden y tengan cierto tipo de dinámica diferente respecto a la ayuda, el apoyo, que por ejemplo el gobierno estadounidense ofrece un tipo de apoyo que no lo ha dado, ¿eh? Ese es un tema que hay que decirlo. Ofrecieron y el gobierno mexicano quedó en el compromiso de que se contaría con ese recurso millonario que los estadounidenses no han dado. Y el punto es que también ellos tienen mucho esta política de que lo darían a través de agencias o empresas, pero hay una lógica también de que cuándo llegaría ese dinero a las propias comunidades, que al final de cuentas son las expulsoras de migrantes, ¿no? Entonces, sí creo que estamos atrapados en una situación en la que hay que revisar, así como lo has marcado tú, a más profundo, más estructural, porque si no, no hay forma siquiera de intentar darle la vuelta. Mencionabas el caso cubano porque es emblemático en eso, donde hoy es uno de los países que más expulsión migratoria está teniendo en la región y por tanto habla de la situación de la propia isla donde Estados Unidos podría hacer un cambio. No lo va a hacer en este momento, desafortunadamente, por lo que se observa, justo por el contexto electoral que se puede percibir como debilidad. Vaya, esta cosa del electorado estadounidense que vive en un planeta que es solo su país y no ubica el resto. Aquí olvídate, no digo ni el mundo, el continente que tiene los países alrededor, ¿no? Y creo que la migración, en lugar de leerse bajo estas coordenadas que podrían resolver sobre todo un tipo de migración muy precaria y un tipo de migración muy urgente, bueno, pues al final de cuentas lo que vemos es que no se mueve esas causas estructurales que no solo son de inversión, sino de una inversión que llegue realmente a donde tendría que llegar, porque ese es otro tema. Muchas gracias, Leticia, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Mientras tanto, tendremos que seguir hablando durante buen tiempo de este tema de la migración, un fenómeno que siempre existió, pero que ahora es muy difícil que los seres humanos puedan traspasar las fronteras mientras que el capital se mueve libremente por todo el mundo. Así es. Gracias, Rolando. Un saludo para todos y un abrazo afectuoso a este enorme pueblo. Las gracias reiteradas a Leticia. Momento de hacer una primera pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Pakistán con el arresto del ex primer ministro que ha desatado protestas en todo el país. Al menos 6 personas murieron y 130 policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Más de 1000 manifestantes han sido detenidos. Ya regresamos. El mundo sintoniza Telesur. Soy Madeleine García, desde Caracas, Venezuela. Porque Telesur siempre da.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos con otro notable invitado, José Joel Peña Llanes, catedrático experto en Derecho Internacional desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso, jueves, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Es noticia a Pakistán. El ex primer ministro Imran Khan fue puesto en detención provisional durante 8 días por un supuesto caso de corrupción luego de su inesperado arresto este martes. El hecho desató protestas en todo el país y enfrentamiento entre partidarios del Partido Pakistaní por la Justicia de Khan y las fuerzas de seguridad. El arresto de Imran Khan se produce tras meses de crisis política en esta República Islámica de 220 millones de habitantes al sur de Asia y luego de que el exgobernante denunciara un complot para asesinarlo, en el que estarían involucrados militares con gran poder en el país. Según las autoridades, la detención está relacionada con la presunta apropiación de un fondo para la educación de unos 177 millones de dólares y supuestos obsequios que recibió durante su gobierno. El abogado de Khan, Sher Afzal Marwat, calificó el arresto como boicot. El juez presentó la acusación, pero tiene que ser firmada por Khan. Imran Khan y su equipo legal alegan que hay boicot, por lo que no se considerará una acusación. El ministro del Interior, Rana Sanaullah, declaró que el arresto de Imran Khan se hizo de conformidad con la ley, pero el hecho desató protestas y enfrentamientos en todo el país entre simpatizantes de Khan y las fuerzas de seguridad. Si piensan que la detención de Imran Khan nos desmoralizará, están muy equivocados. Esto ha aumentado el amor por Imran Khan en nuestros corazones. Primero yo y después mis amigos dejamos nuestros negocios y vinimos aquí. No debemos dejarnos intimidar por estos gases lacrimógenos y bombardeos. Estamos con Imran Khan, seguiremos estando y lo apoyaremos hasta la muerte. Según fuentes policiales y médicas, al menos 6 personas murieron y 130 policías resultaron heridos en los incidentes.
Unos 1.000 ciudadanos fueron arrestados. El gobierno federal desplegó soldados en 3 provincias, incluida la capital, Islamabad, y la de Punjab, la más poblada del país. Al mismo tiempo, autoridades del país dispusieron el cierre de las escuelas a nivel nacional y la restricción del acceso a las redes sociales. La ordenanza en vigor prohibió también las concentraciones de más de 4 personas. En 2022, Imran Khan se convirtió en el primer gobernante del país en perder su cargo por una moción de censura parlamentaria. El exmandatario afirmó ser víctima de una conspiración urdida por Estados Unidos y acusó al exjefe del ejército de Pakistán, Qamar Bagwa, de conspirar con la oposición para derrocar su gobierno. Los políticos de Pakistán han sido encarcelados con frecuencia desde la fundación del país en 1947, pero pocos han desafiado a un ejército, un actor clave en la política de un país que pasó 3 décadas bajo un régimen militar, con al menos 3 golpes de Estado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a las autoridades del país a respetar los procedimientos y el Estado de Derecho en el caso del exgobernante y pidió a todas las partes abstenerse de la violencia. Para el análisis de este tema nos acompaña ya el analista internacional Jorge Kreines. Gracias por acompañarnos. ¿Quién es en realidad Imran Khan? Idolatrado por muchos en su país por haber sido una de las estrellas de la selección nacional de cricket de su país, que llevó al triunfo en la Copa del Mundo de 1992, pero que llegó también a la cima de la política. ¿Cuál sería el interés de asesinarlo, como había denunciado semanas antes, o de encarcelarlo en este momento? Y a toda la audiencia de Telesur. Creo que Imran Khan es el político que en Pakistán decidió separar al país de la influencia de los Estados Unidos, decidió asociarse, acercarse a la República Popular China y a los países que forman parte del grupo de BRICS, como por ejemplo la India también, que tiene amplias fronteras con Pakistán. Y por lo tanto me parece que todo esto tiene que ver con un renacimiento de las políticas de Estados Unidos en ese país, que utilizando las fuerzas policiales y militares, lo que están haciendo con la detención de Imran Khan es producir un verdadero golpe de Estado represivo, de lo cual dan cuenta los muertos, los heridos, los prisioneros políticos. Hemos perdido el contacto con nuestro entrevistado mientras hacemos el análisis, la profundización de la detención de Imran Khan en Pakistán, ex primer ministro que impulsó en su momento el acercamiento a los polos del mundo de la geopolítica, que no coinciden precisamente con el unilateralismo de las potencias occidentales. El ex primer ministro en su momento, cuando fue destituido de su cargo, atribuyó este proceso, que por primera vez se realizaba a través de una censura parlamentaria. Fue el primer mandatario de ese país en salir del gobierno por una censura parlamentaria. Decía que la razón de esto era un plan urdido por Estados Unidos. Ya recuperamos la comunicación con Jorge Kreines y le quería preguntar cuál es el papel entonces en Pakistán del sector de los militares, que desde hace ya casi 3 décadas dominan en el país, han sido responsables de 3 golpes de Estado, pero ¿cuál es el papel hoy del sector militar? Ese papel es fundamentalmente mantener a Pakistán bajo el mandato de Washington, seguir la política que dicta Estados Unidos para el sur de Asia, y especialmente poner al país en contra de China, de India y de otros países que están generando en el continente asiático
un sistema financiero distinto del dólar y están haciendo incluso influenciando, quiero decir, a favor soluciones pacíficas como el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita y otros acuerdos y el desarrollo del comercio chino, de la nueva franja de la ruta y de la seda. De manera que me parece que es un golpe auspiciado por Estados Unidos para tener algún tipo de influencia mayor a la que han venido perdiendo de manera sistemática en esa zona del Asia, donde lo que prevalece es la influencia del comercio, del impulso comercial y de las relaciones diplomáticas cooperativas y solidarias que está impulsando la República Popular China. Me parece que ese es el contexto, y las represiones, haber apresado muchísima gente partidaria de Imran Khan contra las grandes movilizaciones que se están produciendo, el cierre de los colegios, es el establecimiento de una dictadura militar prácticamente, lamentablemente, en este país. Habrá que ver hasta qué punto el pueblo resiste en las calles, logra vencer este movimiento militar y se logra restablecer al partido de Imran Khan en el gobierno de Pakistán. Usted hablaba hace minutos de la manera en que Estados Unidos ha instrumentalizado a los gobiernos de ese país en este momento para impedir, para restar la influencia de China, pero en la Guerra Fría, en la anterior Guerra Fría también lo hacía, utilizaba a Pakistán para enfrentar a la URSS y también a la India. ¿En qué medida ese papel ha cambiado y cuál es el verdadero interés que tiene Estados Unidos en Pakistán? Quien intentó cambiar esa política de subordinación a los Estados Unidos es justamente Imran Khan durante su gobierno. Él fue destituido por lo que en América Latina o en Occidente denomina que se producen. Eso fue practicado en... Hola. Esto sí, le escuchamos. Hola. Le escuchamos, Jorge. Hemos vuelto a perder la comunicación con nuestro entrevistado. Importante destacar también que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a las autoridades de Pakistán a respetar los procedimientos y el Estado de Derecho en el caso del exgobernante, y pidió a todas las partes abstenerse de la violencia. Sin embargo, también en el país, los sectores, el partido de Imran Khan ha llamado a la gente a mostrar su apoyo al ex mandatario. Importante destacar también que se han tomado medidas en el país, se han militarizado las calles, se han cerrado las escuelas y se han impedido las manifestaciones de más de 4 personas, las agrupaciones de más de 4 personas en las calles. Jorge, ¿en qué medida estas disposiciones pueden realmente dejar un escenario para que esos sectores que apoyan a los mandatarios puedan revertir la situación hoy en el país? Las medidas dictatoriales que va tomando el sector militar que ha tomado el poder en Pakistán indican no su fortaleza, sino su debilidad, ¿no? Y por lo tanto me parece que es importante seguir de cerca los acontecimientos y cómo se van a ir desenvolviendo las movilizaciones populares, no solamente en la capital Islamabad, sino en algunas provincias del interior del país. Y en este sentido creo que la situación no está cerrada, no está terminada, y es posible que una movilización popular profunda, importante, y con un liderazgo como el de Imran Khan logre liberar a este importante dirigente y cambiar el curso de los acontecimientos, que por ahora los que se va imponiendo es la política de los aliados de Estados Unidos en Pakistán. De cualquier manera, muchos analistas, Jorge, hablan de que se ha
prendido un fósforo en un polvorín. ¿Cuál es su lectura? Sí, comparto que esta situación, como decía, muestra no la fortaleza, sino la debilidad del sector derechista que ha detenido a Imran Khan. En su momento lo ha sacado del gobierno, pero el respaldo a este importante dirigente aumenta, crece, y hay gente que está en la calle, por lo cual entiendo que la situación está en movimiento, no está cerrada. Y si la movilización se mantiene en estos días próximos, es posible que se logre la libertad de Imran Khan, lo que sería un enorme aliento al sector popular que lo impulsa y que tiene una política, que quiere una política de soberanía, de independencia nacional y de una política exterior asociada a los sectores que no responden al mandato norteamericano. Tendremos sin dudas entonces que seguir prestando atención a lo que sucede en Pakistán. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones. Un abrazo grande, adiós. Momento entonces de hacer una última pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia la República Árabe Saharaui Democrática con la celebración de los 50 años de su movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario. Nos conecta la transformación. Nos mueve nuestro compromiso que crece cada año. Carabineros acosó a nuestra periodista Paola Dragni y su Es latinoamericano. Creamos espacio para la integración de los pueblos del sur. Porque Telesur siempre da más. Mente dispara pensamiento, pensamiento detona emoción, emoción cambia la energía, me pongo caliente o frío, la energía cambia la bioquímica y la bioquímica cambia el cuerpo. Por eso detrás de cada enfermedad hay un pensamiento equivocado. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur.
recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Y es noticia la República Árabe Saharaui Democrática, el Frente Polisario, Movimiento de Liberación Nacional del Sahara Occidental, celebra 50 años de lucha por hacer valer la soberanía e independencia del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. Un día como hoy, en 1973, organizaciones independentistas del pueblo saharaui fundaron el Frente Popular para la Liberación de Saguía El Anra y Río de Oro. Frente Polisario, la organización política y militar que dirige la República Árabe Saharaui, está reconocida por las Naciones Unidas como Movimiento de Liberación Nacional. El Frente Polisario tiene apenas el 20% del Sahara Occidental y el Estado desde el exilio en Argelia. El resto del territorio, el 80% lo ocupa ilegalmente Marruecos. Aún sigue pendiente el referéndum de autodeterminación bajo la égida de la ONU, previsto en el Acuerdo del Alto al Fuego, firmado en 1991. Los saharauis se enfrentan a constantes vulneraciones a sus derechos por parte de la nación ocupante, por lo que el Frente Polisario mantiene el reclamo y la lucha por la unidad nacional, soberanía sobre los recursos naturales, integridad territorial e instituciones políticas. El objetivo era exterminar al pueblo saharaui, quedarse con un territorio rico, pero sin dueño, cosa que obligó al pueblo saharaui a resistir ferozmente y desafiar esa voluntad de exterminarlo, y que es hoy en día un pueblo digno, un pueblo que defiende su patria. El nombramiento de un nuevo enviado especial de las Naciones Unidas no ha significado ningún avance en el proceso de negociaciones entre las partes. El gobierno marroquí solo contempla una autonomía limitada para la antigua colonia española, con un presidente electo por un parlamento local, pero investido por el rey marroquí. Tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, pero el Estado marroquí retendría los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión. La declaración de apoyo del gobierno español de Pedro Sánchez a esa propuesta en 2022 trajo como consecuencia el debilitamiento de las relaciones comerciales con Argelia, que apoya la lucha emancipadora del Frente Polisario. Desde entonces, Argel mantiene un bloqueo casi total a las exportaciones de España. Para Estados Unidos, el plan de autonomía de Marruecos es una propuesta seria, creíble y realista, mientras otros 80 países reconocen a la República Árabe Saharaui como un Estado soberano, miembro fundador de la Unión Africana. Hace apenas unas semanas, el propio presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, en este mismo estudio, explicaba a Telesur los desafíos del pueblo saharaui. Pero ahora, para ampliar, para profundizar en este tema, conversamos con Yalil Mohamed Abdelaziz, periodista saharaui, director de la Oficina de Comunicación Saharaui en España. Gusto saludarte, Yalil. Buenas noches. Marruecos exige
exige un plan de autonomía bajo su soberanía, pero el Frente Polisario reclama la autodeterminación, mientras el territorio está ocupado de norte a sur por un muro de defensa erigido por las autoridades de Marruecos. ¿Cómo resolver definitivamente este conflicto? Buenas noches, Orlando, y gracias por la invitación para abordar una efeméride de suma importancia no solamente para el pueblo saharaui, sino que para la región del Magreb, norte de África, y para todo África y los procesos de descolonización que ha vivido el continente. Bueno, Marruecos no hace ninguna propuesta nueva, sino que plantea un plan a través del cual intenta legitimar su ilegal ocupación al territorio del Sáhara Occidental, negando un derecho básico, innegociable e inalienable del pueblo saharaui, que es el derecho de la autodeterminación y a la independencia, como así lo exige las Naciones Unidas en decenas de resoluciones, y el cual defiende también el Frente Polisario desde su fundación el 10 de mayo de 1975, y que hoy celebramos su 50 aniversario. Por lo tanto, Marruecos no tiene derecho para hacer ninguna propuesta para el pueblo saharaui, no tiene derecho para seguir ocupando el territorio del Sáhara Occidental, y el único que está capacitado para proponer cualquier tipo de solución es el pueblo saharaui a través del ejercicio de su derecho a la autodeterminación y a la independencia. Creo que es así de sencillo, y por lo tanto cualquier propuesta que presente Marruecos sobre la mesa que no respeta la libre voluntad del pueblo saharaui es nula, inválida e ilegal. ¿Y cuál es la situación entonces hoy de ese pueblo saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos, que en definitiva ocupa el 80% del territorio saharaui? La situación es bastante preocupante en relación a la presencia militar en el territorio del Sáhara Occidental, un territorio militarizado denominado por algunas organizaciones internacionales como un escenario de la cárcel más grande a cielo abierto, en la que la población civil son víctimas de atrocidades, violaciones de derechos humanos, persecución, encarcelamiento y todo tipo de violaciones a sus derechos más básicos. Bastaría con citar el ejemplo de más de 50 presos políticos saharauis encarcelados por el régimen de ocupación en cárceles en territorio legalmente marroquí, simplemente por su opinión política, y sometidos a juicios ilegales y sentencias a través de tribunales militares. También, pues, desde que el territorio fue ocupado en 1975 con la vergonzosa retirada de España, todavía el pueblo saharaui sigue reclamando el esclarecimiento del destino de 600 desaparecidos saharauis que hasta hoy en día no sabemos dónde está. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio donde probablemente más violaciones de derechos humanos se están cometiendo por metro cuadrado, y la situación es bastante preocupante. También hay que recordar que ese mismo recrudecimiento de violaciones de derechos humanos ha ido en aumento tras la violación del alto el fuego por parte de Marruecos el 13 de noviembre del 2021, a través del cual el Frente Polisario y el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática dieron por roto el alto el fuego firmado entre las partes en 1991 y reanudaron la lucha armada como un instrumento legítimo para defender el derecho del pueblo saharaui. Ante ese escenario, pues Marruecos lo que ha hecho es ensañarse más aún con la población civil desprotegida y ante el total silencio de la comunidad internacional, a tal punto que hasta hoy en día no se permite la entrada de organizaciones independientes al territorio, se expulsa de forma permanente a periodistas que intenten llegar al territorio para reflejar la situación de la población civil, y las organizaciones internacionales dependientes de las Naciones Unidas, sobre todo, están ante un silencio total y sin ningún tipo de medidas que obliguen a Marruecos a respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos o el derecho humanitario internacional.
Y hoy, ¿cuál es la responsabilidad de España en la resolución de este conflicto? Durante las últimas semanas han sido muy cuestionadas las posturas del gobierno español. Bueno, yo creo que matizando un poco, no solamente las últimas semanas, las posturas de España han sido cuestionadas desde 1975 con la firma del vergonzoso acuerdo tripartito de Madrid, a través del cual entregaba el territorio a dos potencias ocupantes vecinas y se deshacía de sus responsabilidades para con el pueblo saharaui, pueblo que había ocupado durante un siglo. Es verdad que recientemente el gobierno de España, a través de su representante Pedro Sánchez, del gobierno político Partido Socialista Obrero Español, dio un paso más en esta postura hostil contra el pueblo saharaui y mostró públicamente un apoyo a la ilegal propuesta marroquí que se refleja en el modelo de una supuesta autonomía. Simplemente ha sido hacerla pública, pero sí que es un apoyo que siempre ha tenido Marruecos, por parte de España. Y en relación a sus responsabilidades, pues España, como sigue siendo actualmente ante el derecho internacional y ante las Naciones Unidas, como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Y no se puede desvincular de esa responsabilidad a no ser que ejerza o apoye el ejercicio del pueblo saharaui a su derecho a la autodeterminación, porque hay que tener en cuenta que el derecho internacional deja muy claro que la soberanía de los pueblos es intransferible y solamente el pueblo saharaui está capacitado a expresarse y decidir su futuro. Apenas nos quedan 2 minutos, pero quisiera también saber el papel de la ONU, cómo valora el papel de la ONU, por qué no se ha concretado el referéndum que definiría la autodeterminación bajo la égida de la ONU, que era uno de los acuerdos del alto al fuego firmado en el 91. La promesa a través de la cual el pueblo saharaui firmó el acuerdo del alto el fuego venía dada que en el tiempo de 6 meses se celebraría ese referéndum. Pues estamos ahora mismo en 2023 celebrando el 50 aniversario del Frente Polisario y el pueblo saharaui todavía no ha ejercido ese derecho. Y la respuesta es sencilla, simplemente porque la comunidad internacional ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades, de obligar a Marruecos a cumplir con los compromisos pactados en el año 91, pero también por ciertas alianzas que ha tenido Marruecos dentro del Consejo de Seguridad, estaríamos hablando sobre todo de Estados Unidos y Francia, que han intentado boicotear este proceso de descolonización, intentando de alguna forma blindar a Marruecos en su intransigencia y en el cumplimiento de la legalidad internacional. Es verdad que también habría que recordar que a pesar de la larga espera del pueblo saharaui, el incumplimiento del derecho internacional, el Frente Polisario y el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática han aprovechado este tiempo para consolidar sus alianzas y ir ganando terreno a nivel internacional con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y políticas al más alto nivel con países de todos los continentes y sobre todo países de Latinoamérica. Casos, para citar, pues tendríamos el caso de Cuba, con el que mantenemos relaciones firmes desde los años 70, caso, por ejemplo, pues de Venezuela, o el caso de Colombia, con el cual se han restablecido las relaciones con la República Saharaui, porque entendemos que esa forma es también de nosotros obligar a avanzar en nuestra lucha y ir aislando a Marruecos, a pesar de que, por ejemplo, organismos como el Consejo de Seguridad no estén dispuestos a ejecutar sus resoluciones. Entonces, lo que intentamos es, a través de organismos aliados como la Unión Africana, organización de la cual la República Saharaui es Estado fundador, intentar presionar a Marruecos desde otros terrenos y aislarle a nivel internacional.
Las gracias, Yalil, por estas precisiones, por estas apreciaciones que nos permiten comprender mejor la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Las gracias reiteradas. Momento de hacer una pausa hasta el encuentro de mañana, en el que analizaremos también lo que es noticia en América Latina y el resto del mundo. Muchas gracias.